¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿No desayunaron? Qué bueno que escuchamos esta plática ahorita, porque muy probablemente yo tenga que hablar al 068 terminando esta, porque muchos de los proveedores me van a empezar a odiar. Pero es parte de lo que he estado haciendo estos últimos 15 años. Me dedico a un tema que es muy difícil de explicar, la presentación de pruebas digitales y el lograr, a partir de un dispositivo tecnológico, el poder llegar a presentar o obtener información acerca de qué está sucediendo. ¿Qué pasaría si ahorita les quito su teléfono celular? ¿Qué sabría de ustedes? ¿Por qué lo escondes? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sino que esta información que encontramos aquí está cambiando un poquito el tema y la percepción. Pero no vengo a hablarles nada más de ello. Vengo a hablarles realmente de lo que es mi percepción de ciberseguridad. Y para ello, normalmente me gusta preguntarles e iniciar esta parte de la plática preguntándoles, digo, lo tenemos por todos lados aquí en este recinto, ¿qué es ciberseguridad? No se vale voltearse a ver. ¿Qué es ciberseguridad? ¿No? Nadie me va a ayudar. A ver. Seguridad cibernética. ¿Quién está a favor? ¿Ya vio? ¿Quién está en contra? ¿Quién no tiene ni puta idea? Y es que el gran problema que tenemos es de que ciberseguridad ha llegado a nuestro mundo con un elemento de que algunos piensan que ciberseguridad es proteger infraestructura crítica de un país. Ciberseguridad, allá afuera, muchas veces le llaman a la solución que están trayendo. ¿Te vendo ciberseguridad? ¿No? Y ciberseguridad también, pues es simplemente el unir todo el tema de seguridad actual con un elemento tecnológico. Y el gran problema que estamos viendo es que no necesariamente es así. Y cuando empezamos a ver este tema, déjenme decirles lo que realmente está pasando y es mi versión de lo que me ha tocado estar viendo. Primero, el tema de las cifras. Me ha estado tocando muchos temas alrededor de robos secretos industriales, propiedad intelectual, hackeos, ¿no? Que voy a platicar un poquito más adelante. Pero de alguna manera lo que hemos estado viendo, por ejemplo, algunas cifras que traigo aquí. 85% de las organizaciones han sufrido fugas de datos debido a adware, malvertising o sitios web comunes. Más del 221% creció el número de dominios de WordPress utilizados por los delincuentes entre febrero y octubre de 2015. Y volvemos al tema de las cifras. Y lo que a mí me preocupa de las cifras en México es de que, ¿cómo le estamos generando? ¿Están basadas en qué? Y mucha de la realidad es de que las cifras están hechas así. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en esta última semana, ¿cuál es el problema de seguridad informática de la última semana? Ransomware, que te secuestran estos archivos y te piden un rescate. ¿Sabían que el 8% del Producto Interno Mundial actualmente se está yendo por temas de cibercriminalidad? ¿No? Y entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque cuando empezamos a hablar de ciberseguridad, nunca falta el primero que va a decir, vamos a monitorear. Y esa es su solución de ciberseguridad. Y entonces empiezan a hablarle un SOC y le dice, bueno, desde el SOC va a haber aquí un chorro de changuitos. Y lo que van a empezar a hacer es ver el monitor igualito como lo vemos en lo que acabamos de ver hace rato. ¿Saben ustedes cuánto tiempo puede permanecer una persona enfrente de un monitor viendo una cámara donde se ven personas pasando? No más de 45 minutos. Imagínense, son personas, ¿no? Puedes llegar a decir, mira qué guapa, mira ese güey. Cámbienlo por el log y empezamos a ver únicamente una hora, un puerto de entrada, un puerto de salida. ¿Por qué? Porque seguimos viendo alertas, ¿no? Y entonces, pues ya estamos con el SOC súper bien y de repente viene un proveedor y nos dice, vamos a hacer una cosa.
vamos a empezar a ver qué tienes dentro de la organización y empiezas a tratar de ver cómo este hackeo se va dando y que estos elementos pudieran llegar a estar involucrados. Y que muchas veces la tecnología está hecha para mostrarnos tantas alertas que llega un momento donde ya no sabemos para dónde. Especialmente se acuerdan de esta alerta de Windows 95. Windows 95 no puede llegar a encontrar su teclado. Presione F1 o F2 para poder llegar a continuar. Pues no tiene teclado. Pero no es eso, sino que empezamos a encontrar muchas cosas que no empiezan a hacer sentido hasta llegar al famoso Windows y su instalación. Algo pasó. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? No sabemos, y es que las computadoras son impredecibles hasta cierto punto, y no sabemos, ¿la verdad? Ahí está. Y entonces alguien llega con una nueva idea, y esa nueva idea se llama DLP, Data Loss Prevention. ¿Foto? Gracias. ¿Y en Data Loss Prevention qué es? El lograr saber quién conecta, desconecta, manda y demás. ¿Qué no el Data Loss Prevention? Es lo mismo que vimos hace algunos años con los IPS y IDS. De que ponías a alguien 25 horas para configurarlo, que me alerte. Y si reviso ahorita sus sistemas, sus teléfonos, ¿cuántas pinches alertas van a tener aquí? ¿Y cuántas realmente le ponemos atención? ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Hacia dónde estamos yendo? Así como está pasando en la vida real, de que estamos yendo hacia la sociedad de la información, donde nos levantamos todos los días en la mañana y a lo mejor, si nos interesa un poquito, nos metemos a Twitter a ver qué está sucediendo, ¿realmente sabemos todo lo que está pasando a nivel mundial? No. Va a depender de lo que a mí me interese y lo que yo esté siguiendo. Y eso empieza a cambiar el contexto de lo que estamos viendo. De tal forma que entonces, después de que ya nos vendieron el DLP, viene alguien y nos dice, vamos a almacenar todo lo que entregue el DLP, vamos a almacenar todo lo que me entregue todos los servidores, las bitácoras de web, todos los sensores que tengo instalados. Y entonces se vuelve un show, donde tenemos data centers con gran cantidad de almacenamiento. Y entonces llega otro güey bien emocionado y dice, ¿saben qué? Vámonos a llevárnoslo a algún lado, pero primero tenemos que analizarlo. Y entonces no encontramos cómo analizarlo. Y al no encontrarlo cómo analizarlo, ¿hacia dónde lo mandamos? Mandémoslo a la nube. Porque entonces eso va a ser la solución de todos nuestros problemas. ¿Dónde está la nube? ¿Qué es la nube? ¿Alguien sabe por qué le llaman la nube? No. La realidad es que cuando empieza Internet, por ahí de los años, bueno, incluso DARPA y demás, cuando querían llegar a generar un diagrama donde se conectaran dos servidores, unos PDP-10, se conectaban entre sí y decían, bueno, es que aquí había un chorro de ruteadores y primero los dibujaban todos. Después ya dijeron, ¿saben qué? Hay una nube, se interconectan y por ahí pasa todo. Y esa es nuestra nube. Y cuando hablamos de la nube no consideramos la parte de datos personales, no consideramos la parte de qué pasa si yo lo tengo replicado en una nube corporativa donde a lo mejor hay 200 servidores, me exageré, vamos a decir 30 servidores, y que alguien llega con una orden judicial en uno de esos países donde tú no tienes control y dice, necesito llevarme el data center. Ahí estaba tu información y el proveedor te va a decir, ¿qué crees? ¿Me embargaron el de Hong Kong? No, te va a decir, no hay bronca, tú tienes todo replicado en otros lados, ni siquiera te vas a dar cuenta. Y entonces no estamos empezando a entender que el tema de TI ya no se volvió algo de fierros y software, que se volvió algo de personas, que se volvió algo de lograr entender la parte jurídica y entender, y que es algo que voy a estar hablando el día de hoy, que al final del día son personas los que utilizan la tecnología. Hoy en día estamos creando y utilizando la tecnología para administrar datos, no para entregar datos a personas. Y entonces después de lo de la nube, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los retos de la nube? Pues tenemos cosas como esta, que al final de cuentas, en el momento en que todo lo subes a la nube, al pobre Dilbert le preguntan, oye, ¿dónde está la nube? ¿Y hoy qué creen? Ya no tenemos acceso a la nube. ¿Eso significa que ya no tenemos acceso a los datos? Son muchos los retos que están alrededor de ello. No estoy diciendo que no sea una solución.
Lo que estoy diciendo es de que nos falta estrategia antes de definir qué es lo que vamos a hacer. Y después de todo esto, aún así tenemos un incidente. Resulta ser que los acaban de vulnerar, y les vulneraron no solo localmente, sino a lo mejor también en la nube. ¿Dónde están esas bitácoras? ¿Dónde están las formas en que pueden llegar a recuperar el log? Por ejemplo, si me hablaran a mí, muy probablemente yo llegara y bueno, ¿tienes logs del firewall? Sí, lo almacenamos todo, incluso lo subimos a la nube, ¿no? Oye, ¿tienes del IPS, del IDS? A lo mejor otras herramientas, un CIEM, sí, todo está en la nube. Ok, necesito que me saques, por favor, lo más rápido posible, todo lo que sucedió ayer entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Ok, ¿cuándo me lo tienes? En 2 semanas. ¿De qué nos sirvió tener todo en la nube si no podemos llegar a explotarlo en el requerimiento que nosotros tenemos? ¿Y qué hacemos ante un incidente? El gran problema que estoy viendo en México, y se los digo por lo que me ha estado pasando, principalmente con el sector financiero. Hemos tenido cerca de 5 bancos que hemos atendido en lo que va del año. A uno le robaron 60 millones de pesos en menos de 15 minutos. Todo por medio de Internet. ¿Le están pegando a todo el mundo? Lo que está sucediendo es un tema bien interesante y es donde tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo estamos viendo este tema de ciberseguridad.